Bienvenidos a Construcciones Metálicas y de Madera. Esta clase teórico-práctica va a tratar a la fabricación y montaje de estructuras metálicas. Es una clase que en principio está orientada quizás a los integradores y a conocimientos generales y dar un primer vistazo complementario a la teoría en cuanto a la fabricación y montaje de distintas estructuras y algunos procedimientos habituales. Un breve repaso de lo que vamos a estar hablando. Vamos a comenzar hablando de la oficina técnica, cuestiones que tienen que ver con documentación y cómo hoy en día se está trabajando en los proyectos. La fabricación, una mención especial al taller metalúrgico y algunos procedimientos típicos que podemos encontrar. Se hablará también de tolerancias, cuestiones que tienen que estar consideradas por el proyectista para cada proyecto. Transporte, porque la estructura no solo hay que fabricarla, sino que transportarla y llevarla hasta el lugar. Y por último, obviamente, montaje, es decir, el armado y el montaje particular que refiere a estructuras metálicas con algunos equipos y elementos típicos que se pueden encontrar a la hora de tener que realizar montaje de estructuras grandes y situaciones particulares. Asimismo, dejaremos algún ejemplo en video que estará vinculado seguramente al presente video para poder observarlo. En principio, cuando hablamos de oficina técnica, tenemos que destacar distintos tipos de ingeniería. En primera instancia, una ingeniería básica consiste en los planos y la memoria de cálculo del proyecto. Planos que contengan plantas, cortes, todas las vistas del mismo, las características de los perfiles, todos los materiales, el tipo de acero, situaciones donde se puedan ver las uniones, tenemos apoyos típicos, quizás detalles en una mayor escala y en general con un nivel de detalle acotado, asociado lógicamente a una memoria de cálculo que debe justificar y debe explicitar el diseño, el cálculo de la estructura que se está presentando, donde se van a incluir todas las condiciones, hipótesis de cálculo, las solicitaciones presentes y la verificación de las secciones, verificación de deformaciones, cálculo de las uniones y quizás hasta procedimientos generales de montaje y pequeños abordajes de este tema. Hasta aquí debe llegar lo que se pretende de los grupos en cuanto al integrador. Lo que nosotros esperamos es una ingeniería básica a presentar justamente para cada uno de los trabajos de la materia. ¿A qué nos referimos con ingeniería básica? El plano podría ser quizás algo similar a esto, un plano en donde pueden verse, digamos, la elevación del pórtico típico, una estructura que puede ser una nave industrial reticulada, algún detalle de lo que sería la columna, un detalle de la viga, situaciones en cuanto a las uniones y detalles típicos. Quizás podría incluirse algunas referencias más, pero este es el nivel de plano que se pretende, que está también ejemplificado en el ejemplo que se cuelga en la página, para el integrador de la materia. Pero obviamente con este detalle o este alcance de información no alcanza para la fabricación y elaboración de la estructura en sí. Es simplemente una ingeniería básica. Será necesario entonces, para poder llevar adelante la fabricación de la estructura en cuestión, una ingeniería de detalle que resuelva un montón de cuestiones que quedan pendientes en la ingeniería básica. Esta ingeniería también se conoce como ingeniería de taller, que tiene que ver con la fabricación, o también, más actualmente, detailing, que es una palabra en inglés, que es detallamiento, vendría a ser. Consiste en el despiece de todos los elementos estructurales, el replanteo de los agujeros, los gramiles, tolerancias asociadas no solo a las piezas, como vamos a ver, sino quizás a los agujeros y demás, la numeración,
de cada elemento, las secuencias, muchas veces se va a tener un nombre y secuencia, un número asociado en cada una de las piezas a ejecutar y a luego montar, cómputos y presupuestos precisos que incluyan no solo los elementos principales, sino la bulonería, cómputos de pintura, de consumibles asociados, y un mayor detalle, lógicamente, en los planos que permita la fabricación de las piezas. Por último, debemos mencionar que una vez fabricada la estructura, existe lo que se conoce como una ingeniería de montaje, que pretende, digamos, detallar los pasos a seguir para montar la estructura, digamos, que muchas veces en estructuras grandes y estructuras complejas metálicas son importantes, y parte del costo de la estructura viene asociado al montaje, a los elementos necesarios para poder montarlo. Aquí se realizan cálculos de izajes. Digamos, en una memoria de montaje tranquilamente puede haber cálculos de izajes, las piezas colgando, digamos, o siendo montadas, secuencias, porque muchas veces son varios equipos al mismo tiempo, una cantidad de personas importante afectada a cada movimiento de las piezas, procedimientos en cuanto a seguridad y procedimientos de izaje. Se deben seleccionar los equipos y estructuras, muchas veces contemplar el uso de estructuras auxiliares provisorias, como vamos a ver en uno de los ejemplos, para poder montar en definitiva la estructura en cuestión. De la ingeniería surgen memorias de cálculo, planos, procedimientos, como dijimos, secuencias de montaje, detalles. Nuevamente aquí va a ser necesario identificar las piezas por códigos para seguir secuencias, y un montón de elementos en los cuales permitan realmente montar la estructura. Hay empresas que particularmente se dedican al montaje de grandes obras, ya sea porque tienen los equipos y la ingeniería adecuada para manipular elementos de gran tamaño o estructuras grandes. Es como una gran rama de la ingeniería de montaje. Cuando nos referimos a ingeniería de detalle, estamos hablando de algo similar a esto. Quizás es un plano más tradicional, pero se pueden ver aquí todos los elementos que veníamos mencionando. Se detallan con exactitud todas las dimensiones, tolerancias asociadas, las dimensiones de todas las placas de unión de este, digamos, tramo de viga reticulada que se pretende fabricar. Se identifica cada una de las piezas con un número, conocido como marca de terreno, y en general este es el nivel de detalle que se alcanza para lograr la fabricación de la estructura. Simplemente es un sector de una viga reticulada, corresponde hacer lo mismo para el resto de la estructura. En definitiva, digamos, en los planos de fabricación o en una ingeniería de taller se debe después individualizar cada una de estas piezas, dibujando piezas completas, completando con toda la información de la misma, en planos separados, con una lista de materiales completa que incluya no solo los elementos, sino chapas de unión, bulones y demás. Y en general se le coloca una marca de terreno en los planos de estructura a cada una de las piezas, y sus componentes llevan una marca de taller de fabricación. Eso es típico de los planos de detallamiento. En definitiva, cuando hablamos de marcas de terreno, nos podemos referir quizás a este valor que figura aquí, la nomenclatura de la pieza individualizada, en la cual al ir a buscar el plano donde se encuentra, encontraremos las marcas de taller que identificarán todos los componentes necesarios para su fabricación. Si bien no hay una sola metodología, es importante justamente tener un método y ser coherente, ya que muchas veces estas marcas de terreno se utilizan también en las secuencias de montaje y demás para identificar cada pieza y tener bien definido, digamos, sus componentes para poder, digamos, solamente ejecutar el montaje de forma ordenada. En la actualidad, gracias
apoyo de las computadoras, tanto el diseño asistido por computadora como la fabricación asistida. El detallamiento y la fabricación de estructuras metálicas se hace a través de programas no solo de cálculo, sino de detallamiento particularmente. Dejamos aquí algunos, el X-Steel, el Tecla y otros, en los cuales, si el modelo está bien realizado, la ingeniería de detalle, digamos, se puede parametrizar de forma tal de ser obtenida directamente del modelo, reemplazando toda la oficina de taller y todos los planos que debían hacerse antes a medida, y reflejando los cambios que puedan surgir en el modelo de forma inmediata en el detallamiento, que son planos más complejos, y ahorrando mucho tiempo, ya que cualquier cambio en el modelo implicaría muchas horas de dibujo en el detallamiento. El diseño asistido por computadora y la manufactura asistida tienen varios años en la industria. En la actualidad la tendencia y el nuevo concepto habla de metodologías BIM. Se ve en todo el mundo, especialmente ya en emprendimientos privados. Es un concepto en el cual se diseña el modelo 3D completo del edificio y de forma simultánea y entre distintas especialidades. Es decir, se va a trabajar con la parte de arquitectura, con la parte de instalaciones y con la parte estructural en forma simultánea, alimentando un solo modelo 3D del cual cada sector va a trabajar, y cuando se presenten cambios se actualiza de forma automática. Lógicamente esto requiere nuevamente alguna suite o algún paquete de programas que permitan hacerlo. Muchas veces el diseño y la verificación de la estructura se, se hace dentro de esos programas, o muchas veces se pueden sacar archivos que nos digan todas las secciones y todas las dimensiones para verificar en un programa estructural que luego deberemos realimentar reflejando cambios de secciones y demás, de forma tal que el modelo 3D completo del edificio quede a construir, como se construiría en todos los aspectos. De esta forma, si bien es un modelo 3D, se ahorran muchos errores de sincronización y se parametrizan los planos tanto de arquitectura como metálicos para que respondan directamente desde el modelo BIM, que no es una marca, sino es más bien un concepto de diseño, o lo que vendría a ser la tendencia en la ejecución de edificios, en el proyecto de edificios. En Argentina existe BIM Forum Argentina, que básicamente es una asociación de fabricantes y profesionales que se dedican a la difusión de esta metodología, y se había acordado en su momento con el Ministerio de Producción que para 2024, digamos, protocolos de presentación de documentación de obra pública en Ciudad de Buenos Aires van a ser BIM obligatorio, es decir, deberás presentar bajo sistema BIM. Esto, si bien puede que no se cumpla, es algo que está pasando en todo el mundo. Quizás en la obra privada se ve, en grandes emprendimientos, pero es una tendencia y seguramente en algún momento se trabajará todo bajo sistema BIM. Una cosa interesante es que se plantea con un formato universal que no depende de los programas, digamos, el punto IFC. La mayoría de los programas, tanto sea de cálculo como de arquitectura, admiten esto, que básicamente es un modelo 3D de la estructura que tiene toda la información básica, ya sea para un programa de cálculo como para un programa de arquitectura. Y con este formato universal es donde se intercambia toda la información y se va realimentando el modelo. Hasta aquí la oficina de taller. Vamos a hablar un poco de la fabricación de estructuras metálicas, con algunos procesos típicos y situaciones particulares de la misma. El taller metalúrgico, en general y como mínimo, debe tener los siguientes sectores: un sector de acopio, de suministro de materia prima, un sector de trazado plantillado, un sector de corte,
donde se hace la preparación previa y el corte de los materiales. Premontaje, soldadura y por último, ante el despacho, obviamente una preparación superficial y posterior pintado de la estructura. La secuencia de la línea de producción tradicional se ha modificado un poco. Si partimos de un modelo BIM, una verificación estructural, en donde tenemos un modelo 3D completo del cual va a salir todo el detallamiento metálico. Este detallamiento, si recuerda, estaba hecho directamente en programas. El mismo no es suficiente para llevar adelante la fabricación, entonces quizás ya la planta, digamos, lo procesa a través de un PDMS, que son sistemas de manejo de la línea de producción metálica, en donde ahora sí traducen esta información directamente a las máquinas que van a ejecutar el corte y la fabricación de las piezas. Entonces, una vez abastecido, se procede a la fabricación de forma similar a la anteriormente mencionada, donde se hace una preparación, un corte y posterior soldado de la estructura para luego brindarle una protección anticorrosiva, lo que habíamos hablado de preparación de superficie y pintura, y un control de calidad. Resta entonces el transporte a la obra y el montaje para concluir la estructura. Un taller metalúrgico moderno podría tener un layout como el que se presenta, en la cual tenemos tres líneas de semielaborados, en la cual tenemos elementos planos como chapas, perfiles menores y perfiles de gran tamaño, digamos que van a seguir estas líneas azules, que son los semielaborados, para alimentar el sector de ensamblaje. Las chapas se cortan y se punzonan y se encuentran luego con los perfiles que también son cortados a medida según las indicaciones de fabricación. Se le hace un chorro abrasivo, que es una preparación superficial que vamos a ver en breve, y se alimenta la zona de ensamblaje. Por ejemplo, en este caso estarían haciendo vigas reticuladas. En el caso de los perfiles de gran tamaño también se pueden hacer perfiles a medida y más cortes. También se le hace un primer chorro abrasivo de preparación superficial para luego ir al ensamblaje, en donde aquí sí se realiza toda la soldadura, y por último, antes de despacho, se lleva pintura para esperar en acopio. Esto es tentativo, no es único, pero lo que se destaca en este tipo de fabricación es flujos de materiales dinámicos, no necesariamente lineales, no hace falta que todos los productos pasen por todas las estaciones, y la presencia de elementos para movimientos de semielaborados pesados, como puede ser puente de grúas, que aquí están simulados por estos brazos o estas ménsulas, pero tranquilamente podría ser un puente de grúa, autoelevadores y demás cintas que permitan mover elementos pesados a través de... Bueno, modo de ejemplo, aquí una foto del acopio de materia prima de una fábrica importante. Aquí se ven los puentes grúas y el espacio necesario de acopio. Digamos, esto obviamente es una fábrica que produce una gran cantidad de estructuras, ¿no? Tiene gran cantidad de perfiles. En esta instancia, como vamos a ver y vamos a hablar un poco de tolerancias, la fábrica debería tener un control de calidad de los materiales que llegan para luego asegurar, digamos, tolerancias y precisión en su fabricación. Aquí se recibe y se verifica todo el ingreso de material a la fábrica. Cuando habíamos hablado de trazado, la preparación y el premontaje, o también se llama plantillado, hablamos del corte de piezas y chapas a medida, colocación de chapas de nudo y presentación de la estructura, como puede ser aquí, este emparrillado de vigas se está armando. Se realiza un punteo, es decir, puntos de soldadura para que la posición de la estructura quede fija, y luego pasar a la soldadura definitiva, pero estos puntos de soldadura no son definitivos, sino después se va a realizar el cordón completo. Todos estos son ejemplos del sector de trazado, preparación y premontaje.
Lógicamente la fábrica debe tener un sector de corte de material, como puede ser desde ya sean cizallas o sierras menores, hasta pantógrafos láser, eh, o también una tecnología bastante habitual es el corte por hidrojet, un chorro de agua a, a elevada presión que atraviesa el material. Esto en general hoy en día, como venimos viendo, se realizan grandes máquinas de corte automatizadas por CNC, por control numérico, que son alimentadas, digamos, mediante planos ya digitalizados por el sistema de manejo de la fábrica, pero el sector de corte siempre va a estar presente y va a alimentar el plantillado. Lógicamente, una vez terminado el plantillado y presentada la estructura en posición, se debe realizar la soldadura de relleno, ya sea en forma manual, como es este caso, o dentro de soldaduras eléctricas continuas, puede ser máquinas que conforman vigas soldadas. Se realiza aquí el soldado definitivo y el amolado de imperfecciones para configurar las distintas piezas de la estructura que habíamos hablado. Preparación de superficies. En general, la protección anticorrosión de los metales es, es importante y es una de las grandes causas de falla de estructuras. Se destacan distintos procesos en la preparación, desde un desengrasado simple, limpieza con algún solvente, a una limpieza manual, limpiezas mecánicas con herramientas, como pueden ser cepillos neumáticos, o quizás herramientas manuales, algo más de taller de menor envergadura. Y luego se habla de chorros abrasivos, que en distinto nivel, que pueden hacerse tanto dentro de máquinas, o cabinas continuas, o a través de operadores que también van a requerir una cabina especial y una protección especial debido a los riesgos de este proceso, pero se logran superficies metálicas libres de óxido y preparadas ya para recibir la protección superficial, es decir, la pintura. El chorro abrasivo, también conocido como blasting, es un proceso en el cual se le proyecta a través de aire a presión con algún tipo de elemento abrasivo, ya sea arena, que se llama arenado tradicionalmente, o granalla, se llama granallado. Es bastante peligroso para la salud del operario, por eso se debe colocar este tipo de equipamiento de protección y la parte con asistencia de oxígeno y demás, ya que ya tanto sea la arena o el granallado, en la arena se dispersa sílice, que es cancerígena, y en el granallado también, digamos, tenemos todo el producto del óxido de los metales, un montón de metales que van a estar en el aire y bueno, no son respirables. En general, se puede realizar dentro de cabinas, se trabaja dentro de sectores, ya que la granalla, digamos, es recuperable y se puede volver a utilizar. La granalla son pequeños pellets o pequeñas escamas de metálicas justamente que vienen en distinta granulometría y al usarse, digamos, a su vez se van rompiendo y van bajando de espesor. En dichas cabinas se pueden recolectar, lavar, simplemente lavar un lavado con agua, volver a secar, un secado, hay hornos de secado especial para granalla, y se reutilizan como elemento abrasivo. La arena en cambio se desecha, digamos, se utiliza una vez y se desecha, por eso es bastante habitual en los talleres mecánicos el uso de granalla. La arena tiene que estar limpia, se utiliza y se desecha, no se vuelve a limpiar. Como ya sabemos, en estructuras metálicas la protección superficial es muy importante y eso se logra con recubrimientos de pintura. Para dicho efecto, es de vital importancia la preparación del sustrato o la preparación superficial. Tal es así que existen normas que definen, en función a los procesos con los cuales se va a limpiar la superficie, ciertos grados de preparación superficial, ya que las pinturas y todos los elementos que vamos a colocar de protección se vinculan
tienen su puente de adherencia y demás según la preparación del sustrato, y muchas veces la garantía de la pintura de funcionamiento está asociada a que se haya preparado como corresponde el sustrato para recibirla y pueda cumplir su función. En general se destacan dos normas, una norma suiza, que es la norma CIS, y una norma americana, que es la SPC, que es una sociedad de protección anticorrosiva, y aquí les dejamos la equivalencia. Lógicamente, como venimos hablando, desde limpieza por solventes, una limpieza manual con herramientas, una limpieza mecánica, limpieza química también, aplicando algún producto químico que remueve el óxido, o los distintos grados de chorro abrasivo tienen su correspondencia en la norma, y las pinturas van a hacer referencia a estos estándares para lo que la pintura desea de preparación de sustrato. En general trabajan por comparación gráfica, y lo primero que se define es el óxido base, es decir, a partir de qué situación de oxidación en la estructura, en la pieza, digamos, voy a tener para luego alcanzar este tipo de preparación o de limpieza. Desde la A a la D tenemos distintos grados de óxido, digamos, empeorando claramente, siendo A el más leve y D el más grave. Y luego, por comparación, se va a determinar qué se considera cada uno de estos niveles de preparación. Por ejemplo, la norma suiza, en este caso, si recuerdan, para lo que es chorro abrasivo, definía clase 1, 2, 2,5 y 3, para chorro ligero hasta chorro blanco o metal casi blanco, partiendo por comparación gráfica desde un óxido tipo A o tipo D, grado A o grado D, que debo tener en la superficie para que se considere, digamos, chorro ligero, era clase 1, y chorro casi blanco sería clase 3, o metal blanco. Se le llama metal blanco porque realmente queda de este color, digamos, la superficie queda muy ávida y con mucha rugosidad, muy ávida de tomar la pintura, digamos, es una situación ideal para pintar, y no solo toma la pintura, sino que toma humedad. Por tanto, en esta situación no se puede dejar demasiado tiempo, ni siquiera de un día para el otro, porque se vuelve a oxidar, no a un grado anterior, pero comienza su oxidación inmediatamente, ya que está muy expuesta la superficie, y en general la preparación superficial se realiza inmediatamente. Luego de la preparación superficial corresponde la protección, es decir, la colocación en general de pintura. Se destacan tres tipos de elementos, ya sea un vehículo, pigmentos y aditivos, pero lo importante a considerar es que la pintura se realiza posterior del tratamiento de preparación superficial, y se puede realizar en cabinas de pintura o bien en sistemas automáticos de pintado de perfiles, que muchas veces van a requerir después un horno de secado a temperaturas y humedad. En el proyecto de una estructura metálica es de vital importancia la protección superficial. Muchas veces, ya sea en la ingeniería básica o en la ingeniería de detalle, se debe incluir en los planos y dentro de la documentación de proyecto un esquema de pintura propuesto, es decir, una pintura de tal calidad con tantos micrones de espesor. Y en general, cuando uno va a trabajar con los fabricantes y habla, lo que se debe definir es una especificación de pintura. La especificación va a tener como mínimo los siguientes elementos: un método de preparación de superficies y normas a cumplir, es decir, nos va a exigir un grado de sustrato, según lo que veníamos hablando. Muchas veces las pinturas tienen dos componentes, un primer y una parte principal. Siempre se va a indicar intervalos máximos de tiempo entre la preparación de sustrato y el primer, que es el primer puente de adherencia. Habíamos dicho que el metal blanco se oxida rápidamente, por tanto este tiempo es muy importante. Si no, el primer o el puente de adherencia va a pegar sobre óxido, no sobre metal. El esquema de pintura propuesto, es decir, esta pintura trabaja con tantos micrones de primer y tantos micrones de... Generalmente el primer puede ser epoxi y la pintura generalmente poliuretánica. Para la protección de estructuras es bastante habitual.
el método de aplicación, ya sea rodillo a pincel, en aerosol, el tiempo de secado, el número de manos, los espesores que tiene que tener un seco la pintura, condiciones ambientales de humedad y temperatura de secado también, y demás cuestiones que tengan que ver con la aplicación de la pintura. Otra cuestión importante son procedimientos de reparación para pintura dañada por el transporte y montaje, situaciones que haya que soldar en obra, que no, o situaciones donde al colocar las uniones se lastima la pintura. Hay también preparaciones o procedimientos para hacer el touch-up, es decir, la finalización de la estructura in situ con el esquema de protección correspondiente. Voy a dejar asociado un anexo donde simplemente es un, el anexo básicamente es una pintura de esta marca que tiene, bueno, 2 páginas en las cuales indica todo lo que veníamos hablando, los equipos de aplicación y demás, pero también indica, y quería destacar, la limpieza manual o mecánica según las 2 normas que habíamos hablado. El SPC o la norma sueca exige este grado de sustrato para poder aplicar, digamos, el esquema correspondiente y que luego, obviamente, el fabricante garantice la pintura por determinados años. Si muchas veces no garantizamos, no brindamos este sustrato, es probable que la pintura, digamos, no resista y se comience a ver óxido mucho antes de lo que se espera con el esquema aplicado. Pasamos ahora a hablar de tolerancias. Habíamos dicho que es, digamos, parte de la estructura, del diseño estructural, tener en cuenta en la ingeniería de detalle e incluir tolerancias para los distintos elementos de la estructura. En general se destacan tolerancias de la sección, que tienen que ver directamente de las condiciones de suministro, es decir, están acotadas por normas y en general son de los fabricantes de las secciones y perfiles que vamos a utilizar. Tolerancias de fabricación y montaje, que sí pueden ser incluidas en el proyecto, en cuanto a tolerancias a los agujeros y demás. Tolerancias particulares, que no tienen que ver necesariamente con la estructura en sí, pero que tienen que ver con requisitos mínimos para constructivos, para garantizar el montaje y tolerancias globales, como por ejemplo la alineación de una viga y deflexiones admisibles que hagan que, por ejemplo, si las vigas no están bien alineadas, no se pueda colocar quizás un vidrio o un curtain wall en la fachada del edificio metálico. Y en general también se pueden definir tolerancias de la estructura en su conjunto ya montada, digamos, antes de afectar carga, y obviamente son más restrictivas que las anteriores. En su conjunto, digamos, se va a pretender que la estructura finalmente tenga cierta desalineación en columnas, cierta desviación en vigas, y estas son condiciones de... Existen distintas normas y recomendaciones al respecto. En general las normas IRAM 5000 hablan de tolerancias mecánicas generales. Los fabricantes se ajustan a normas IRAM en cuanto a los perfiles que nos brindan. Existe el manual de proyecto de estructuras de acero tomo 3 de SIDOR, contiene bastante al respecto. 2 especificaciones ISC, particularmente el código de prácticas para construcción de edificios de acero, la ISC 303. Dentro del CIRSOC 301 existe el capítulo M, donde habla un poco de condiciones y tolerancias en lo que es el montaje. Y por último está el proyecto de una guía para construcción de estructuras de acero, que sería el CIRSOC 307, que no está aprobada todavía, pero ha quedado inconcluso y todavía no está en vigencia. Cuando hablamos de tolerancias de la sección, nos referimos a situaciones de desviaciones geométricas que puede tener el perfil, ya sea su inclinación en las alas, distintos tamaños de alas que no corresponden con la normativa. Todo esto está incluido en las normas IRAM y en general son especificadas. Aquí podemos ver en el caso de la ISC 303 cuáles son las desviaciones admisibles para un perfil doble T, ya sea en el ancho del ala, en la altura, en la desviación. A su vez, se pueden definir
para las piezas flechas admisibles, es decir, si la pieza tiene esta forma en la fabricación, a la hora de recibirla en el taller metalúrgico, digamos, debería tener una deformación que no me garantice que luego yo pueda realizar una pieza adecuadamente. Por tanto, se puede definir en función de los extremos cuánto es la flecha admisible. Para piezas menores a 15 metros está alrededor de 13 milímetros. Como comentario, se indica que esta desviación en la flecha, y esta flecha debe medirse en la fábrica, no se debería medir cuando la fábrica del perfil, ya que, digamos, la relajación de ciertas tensiones residuales o mismo el peso propio de la viga en el transporte van a hacer que la misma se deforme. Entonces muchas veces los fabricantes garantizan a pie de camión en fábrica su producto. Lógicamente no tiene sentido ir a inspeccionar la flecha de una viga ya colocada donde se la está trabajando bajo carga o bien ya está montada y ha sufrido cierta desviación. Quizás lo más importante son las tolerancias de fabricación y montaje, ya que garantizan la validez de la hipótesis de cálculo. Podemos incluir dentro del proyecto situaciones más exigentes, como pueden ser estructuras especiales o casos de fatiga, en los cuales no se permita ciertas flechas o ciertas deformaciones en algunos elementos. Y aquí también, como habíamos mencionado, surgen situaciones particulares en las cuales, debido al enlace con componentes estructurales o no estructurales, como puede ser una fachada de vidrio o un puente grúa, es probable que se indiquen en proyecto determinadas tolerancias para lograr un funcionamiento adecuado del edificio en su conjunto. Y lógicamente deberán estar determinadas en el detailing, en las especificaciones de fabricación. Lógicamente, cuando hablamos de tolerancia, digamos, debemos controlarlas. Todo lo que podemos medir se va a controlar, y en general vamos a tener un control de calidad en taller, que eso es propio de la fabricación, ya sea desde el ingreso del acopio en el sector de materias primas, en lo que sería el acopio de los perfiles. Debemos tener un control de cómo está ingresando esa pieza a taller, y luego durante la fabricación también respetar las indicaciones del proyecto. Luego en obra también deberemos contemplar un control de calidad dimensional y de todos los elementos que se están montando. Básicamente se controlan tres aspectos: uno es el material, su calidad, su normativa y que cumpla con lo que está indicando el proyecto. Hay un control, como se ha visto, de lo que son uniones y particularmente soldaduras y defectos en soldaduras que se van a buscar, como se ha mencionado en teoría, ya sea por ensayos o por inspección visual. Necesariamente se controlan soldaduras. Y como venimos hablando también, un control dimensional en cuanto a las flechas admisibles, desviaciones y situaciones particulares que puedan surgir tanto en taller como en obra. Habiendo fabricado la estructura según las especificaciones que habíamos hablado en la oficina técnica con su detallamiento, siguiendo las tolerancias adecuadas, logramos fabricar la estructura y ensamblarla. Si lo hacemos en obra o se ensambla antes, definitivamente hay que transportarla al lugar final, ya sea ya ensamblada o ya montada, como es este caso, o bien llevarla a distintas partes hasta el lugar y luego montarlas. Para eso requerimos transportar la estructura, es un paso más en la ejecución de la obra. Al respecto, en Argentina, Vialidad Nacional controla ciertos tamaños máximos de circulación. En general está la ley 11.460 que permite cierto tamaño máximo en la circulación vehicular, hasta 18,60 metros de largo y una altura máxima y de ancho permitido. Todas las estructuras o todos los elementos que requieran un transporte mayor requiere autorización de Vialidad Nacional para poder circular, y obviamente si uno
tiene una estructura que va a tener un transporte especial, va a tener un mayor costo asociado por tener que transportar cosas fuera de especificación o fuera de la habitualidad. Es por eso que dentro del proyecto se debe considerar los costos de transporte o tener un pequeño análisis de cómo voy a llevar la estructura hasta su lugar y cómo la voy a emplazar, ya que muchas veces pueden llegar a impactar en el costo total de la obra. En general, para estructuras menores, como puede ser este galpón, uno pretende seccionar o despiezar la estructura para transportar la obra de forma tal de que entre en un transporte habitual y no tener que incrementar costos de la estructura. Es probable que toda esta viga no entre en un camión, es por tanto que lógicamente debemos seccionarla, diseñar una unión correspondiente, esto sería el punto 3, para poder llevar en este caso el pórtico, pequeño pórtico de este galpón en tres partes, ¿no? Que entra en un transporte habitual que no tendría sentido para una estructura tan pequeña. Es por eso que parte del proyecto integrador es pensar cómo voy a despiezar la estructura. Si bien la voy a fabricar en un taller, puedo montar un pedazo de viga reticulada en el taller, pero luego lo tengo que llevar hasta el lugar de emplazamiento y colocarlo. Bueno, la parte de transporte es importante, por tanto, si yo voy a fabricar mi viga reticulada en taller, debo determinar una longitud adecuada para poder ser transportada con transportes convencionales, para no encarecer nuevamente los costos del proyecto. Es una cuestión que tiene que considerarse y es parte del proyecto de la estructura, ya que obviamente se va a especificar digamos, las uniones a realizar, y estas uniones no son arbitrarias, sino que tienen un sentido lógico. Un poco, bueno, lo veníamos diciendo, se diseña la unión en particular para cumplir condiciones de diseño que permitan minimizar trabajos en obra y facilitar el montaje. En general, las uniones en obra se prefieren abulonadas, ya que es más sencillo montar bulones que tener que soldar en altura. Obviamente, hay estructuras particulares como este puente, que es un puente de la avenida General Paz, que bueno, se montó completo, digamos, directamente a través de un transporte especial y una operación especial se hizo de noche para poder cortar la avenida justamente. Y hay empresas que se dedican, como esta empresa que está aquí y varias otras, se dedican particularmente al empleo y manipulación de este tipo de estructuras grandes y el montaje. Si se fijan aquí, hay varias estructuras auxiliares, como esta viga que está sosteniendo y un montón de elementos auxiliares para poder montar la estructura principal. Otros casos típicos son elementos que, si bien no es una estructura metálica, es un elemento importante, que lo traigo aquí porque va a estar asociado al video que vamos a ver al final de la clase. Y es importante destacar también que en el transporte se ven disponer situaciones especiales para poder justamente llevar la pieza. Estos dos elementos que aquí figuran, bueno, justamente pintados con antióxido, son estructuras provisorias, son apoyos para poder transportar la estructura hasta el lugar. No van a trabajar, digamos, durante la vida útil de la estructura, y tal es así que se van a desmontar una vez que esté en posición. Digamos, este elemento va vertical, se coloca vertical, es un elemento de una refinería donde se procesa el coque, y va todo abulonado en base, empotrado a una gran base de hormigón y abulonada con esta brida que está aquí. Por lo tanto, estos dos elementos son provisorios y se van a desmontar. Simplemente hay que considerarlos en el diseño de la pieza, porque la pieza en este momento está apoyando en estos dos lugares. Y a su vez, situaciones de montaje que requieren considerar en el diseño de la estructura estos cáncamos de anclaje que están diseñados para, bueno, justamente manipular la estructura y poder montarla, y tienen que estar pensados para soportar el esfuerzo de sostener justamente todo el peso de la estructura, y luego no van a trabajar en situación de servicio, digamos. Simplemente debe estar considerado en los cálculos y diseñados a tal efecto.
Un comentario también asociado a los videos que quizás voy a dejar como ejemplo, digamos, algo que se ve bastante habitual en grandes estructuras, y son estos trailers autopropulsados, que son básicamente un trailer neumático que tienen giro en todas las ruedas, con varios tándem de ruedas que pueden soportar pesos importantes y variar su altura, y a su vez permiten la rotación y el ingreso eh, en sectores complicados de estructuras pesadas. Van a aparecer en los videos, por eso los dejo aquí. Aquí hay algunos casos extremos en los cuales se inclinan y pueden permitir el apoyo de ciertas estructuras grandes eh, en posición, o transportar estructuras importantes en lugares estrechos. Habiendo especificado la estructura, realizado el diseño, el detallamiento, la fabricación y el transporte, por último, resta realizar el montaje de la estructura para finalizar el proyecto. Habíamos hablado de todos los requerimientos de la ingeniería de montaje, y vamos aquí a detallar algunas cuestiones particulares del mismo. Dejamos aquí una foto del hangar número 5 de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza, y luego voy a dejar asociado un link de un video en el cual se puede ver, digamos, en general, como criterio básico de montaje, el proyecto de ingeniería debe contemplar los métodos constructivos más probables de forma de garantizar la viabilidad técnica de llevar adelante, digamos, la ejecución de la estructura. Siempre considerando que las estructuras de acero son sensibles a la temperatura ambiente, a las deformaciones locales y las formas de transporte. Como ya habíamos mencionado, las uniones en obras, digamos, se van a preferir abulonadas. Digamos, no es deseable tener que subir una persona a soldar este puntal en esta situación en altura, no solo por la seguridad del operario, sino por la calidad de soldadura que va a estar realizando en un ambiente no controlado y fuera de taller. Todas estas situaciones de cómo se monta la estructura, cómo se transporta, son consideraciones de proyecto y están reflejadas en los planes de fabricación. Lógicamente, tienen que estar consideradas a la hora de pensar en cómo se va a llevar adelante la estructura y cómo se va a colocar. Aquí nuevamente debemos aplicar algo de sentido común y algunos criterios que trataremos de expresar para los integradores. Siempre está bueno incluir en la presentación y en sus trabajos algo del montaje, una primera idea, un primer despiece de cómo lo llevarían y cómo se montaría quizás la viga en tantos tramos y demás. Siempre es útil y aporta bastante a los integradores. Como habíamos dicho, en la ingeniería de montaje se destacan ciertas cuestiones, desde memorias de cálculo con cálculos de izaje, planos especiales de montaje, secuencias, procedimientos asociados, equipos auxiliares y a su vez estructuras provisorias que nos van a ayudar a montar. Son todas cuestiones de las cuales vamos a tratar de hablar brevemente y quizás aparezcan en los videos, y está bueno tenerlas identificadas. Justamente las memorias de izaje pueden considerar y deben considerar situaciones de visaje de elementos, situaciones particulares de posiciones de grúas, extensión de pluma y demás, situaciones en la etapa inicial, intermedia y final de los montajes de ciertos elementos de la estructura. Justamente este gráfico cobra sentido porque está asociado a otros los videos que vamos a dejar, que tiene que ver con una estructura en la refinería de YPF. A su vez, habíamos mencionado que la ingeniería de montaje incluía ciertos planos, consecuencias y numeración de elementos para el montaje de las estructuras, como es el caso de algunos planos que vamos a ver del Estadio Único de la Ciudad de La Plata. Es una cubierta de 30.000 metros cuadrados. Tenemos entonces un primer plano general en el cual simplemente se marcan los ejes y algunas situaciones particulares de la cubierta.
es un plano general orientativo que empieza a definir, digamos, sectores de la cubierta para hacer referencia. Aquí quizás un plano más particular donde se pretende montar el clamping o el anclaje de las membranas, digamos. Tenemos los ejes asociados, acá están los planos a los cuales hace referencia a cada tramo. Estas son las marcas de terreno, también te indicando la pieza y su secuencia de montaje, distintos cortes y el número de plano donde se deben visualizar. Esto es justamente un plano de montaje. Y algún detalle del clamping puntual de cómo se debe, digamos, colocar dentro de los tubos el anclaje y, bueno, ir a buscar el bulón, qué bulón debe ser y dónde se debe colocar. Ingresando con un mayor nivel de detalle, tenemos aquí el detalle de un paño de membrana con todas sus dimensiones, sectores de detalle de cómo deben quedar colocados los extremos y situaciones particulares, los ángulos que deben formar, cortes y el plano donde se debe visualizar dicha situación y demás información necesaria para realizar el anclaje de la membrana de techo. Una lista de materiales y demás especificaciones que he eliminado del rótulo, pero que se encuentran para poder realizar el montaje de este paño de membrana. Asimismo, dijimos que también era posible realizar secuencias, no solo planos estáticos, sino secuencias de montaje, ya sean planos o que en este caso es un video, de la secuencia de montaje del techo, digamos, de la cubierta del estadio de Brasilia en Brasil. Dejo aquí entonces el link, lo voy a dejar asociado al video para poder ver la secuencia del montaje de esta estructura de membrana que aquí se ve. Habíamos hablado también de equipos auxiliares de montaje que forman parte de esta ingeniería de montaje y que son considerados y van a ser utilizados para el desarrollo y el montaje de la estructura. Desde equipos menores, como polipastos y tirfor, gatos hidráulicos, los trailers autopropulsados que venimos mencionando y ya habíamos visto, plataformas elevadoras para personas, manipuladores y obviamente grúas. Estos equipos menores llamados polipastos o tirfor muchas veces son equipos neumáticos, existen también manuales, dependiendo de la carga, que permiten arrastrar, izar o descender a tiro simple mediante sistemas de poleas elementos de la estructura. Se usan en distintas situaciones y si se fijan, esta figura quiere decir que al utilizar una polea, digamos, puedo, en este caso arrastrar o elevar el doble de carga de la que está soportando el equipo. Y si pongo un sistema de poleas, puedo soportar el triple de la capacidad del equipo. Con estas configuraciones se permiten izar elementos de gran tamaño, siempre dentro de los pesos bajos, digamos, sin necesitar una grúa. Habíamos visto también la presencia de gatos hidráulicos, que básicamente son pistones neumáticos de gran tamaño que permiten posicionar y elevar elementos estructurales pesados. Digamos, aquí dejo una pequeña tabla donde se ve que hay hasta 600 toneladas y son bastante utilizados también en algunos montajes. Equipos menores para acceso de los operarios, como pueden ser plataformas y manipuladores para acceso a la situación donde debemos montar una unión en altura y la pieza está siendo elevada por una grúa y el operario debe o bien estar colgado de la estructura o bien acceder a esa situación de la unión a través de ciertos manipuladores. Y por último, grúas. Respecto a las grúas vamos a hacer alguna pequeña clasificación y diferenciación básica, no es taxativa, existen muchas más grúas para distintos usos, pero en general para el montaje de estructuras metálicas y en construcción se ven este tipo de grúas, las grúas Derrick, que son grúas estacionarias más para minería, grúas autopropulsadas, sobre orugas sobre ruedas, las famosas grúas torre, que las hay estacionarias o bien desplazables, grúas pórtico y otro tipo de grúas especiales.
La grúa Derrick, como habíamos dicho, es una grúa estacionaria, poco utilizada en la ejecución de estructuras, más asociada a carga y descarga de elementos en puertos y otras situaciones particulares. Las grúas torre sí son más habituales y en general bastante usadas en la edificación de distintos tipos de construcciones, particularmente construcciones verticales o edificios. La grúa torre entonces tiene ciertos elementos característicos que se ven toda grúa torre que estemos analizando. Un contrapeso importante en la base, la torre principal, la cabina de control que suele estar en la parte superior, una pluma, una contrapluma que también incluye un contrapeso importante. Distintas configuraciones de plumas y contraplumas van a dar distintas capacidades de carga de la grúa. Y luego quizás tirantes para sostener, digamos, la pluma y también la contrapluma. En general las grúas habituales y se consiguen hasta 100 metros de altura con facilidad. Hay distintas capacidades de carga. En general he conseguido especificaciones hasta 64 toneladas. Existen casos especiales más grandes, pero en general con 10-12 toneladas se trabaja en la habitualidad. Y un radio de operación de la pluma de hasta 80 metros. Más o menos es lo habitual para este tipo de... Aquí podemos observar la especificación del fabricante para una grúa Haso, que es la marca, modelo J1400, que dice 64 toneladas. Es decir, generalmente se indican las grúas con su capacidad máxima de izaje. Lógicamente, si observan, dependiendo del largo de la pluma y de la contrapluma, tendremos distintos radios de trabajo y a su vez distintas cargas máximas admisibles. Obviamente se llega a las 64 toneladas con radios pequeños de operación, y en general cuando la grúa desarrolla una pluma con 82 metros de largo, la capacidad máxima es de 9000 metros en izaje de una carga vertical. Lógicamente asociada al momento, digamos, que produce la carga a una mayor distancia. Esto es una forma de verlo en el cual el fabricante indica las configuraciones con sus códigos de plumas y contraplumas y los tramos de pluma a incluir según el radio de trabajo y la carga máxima admisible, o bien puede indicar una tabla de carga como la siguiente, en la cual se puede ver el alcance, el gancho, es decir, a qué distancia estamos trabajando, y aquí la distancia de la pluma. Es decir, si la pluma tiene 80 metros de largo y estoy justamente en los 80 metros trabajando con mi carga, puedo levantar 9 toneladas. En algún lado tiene que decir que son 9 toneladas. En toneladas. Y si se fijan, acá les dice en qué longitud de la pluma se pueden desarrollar las 64 toneladas de capacidad de carga máxima que dice la grúa, justamente dependiendo del largo que tenga la pluma. Si la pluma tiene 80 metros, solo a los 17 metros de distancia se podrá trabajar con 64 toneladas. Después, obviamente, la carga va disminuyendo a medida que me voy alejando de la torre. Esta es una típica carga. Existen otras variantes, quizás un poco menores y para otro tipo de cargas, pero que son bastante habitual también, que son grúas torre que se llaman giro abajo, es decir, la rotación se produce no arriba como se producían en las grúas anteriores, sino aquí abajo, y todos los contrapesos están aquí abajo. No tienen contraplumas, sino tienen un sistema de pescante con un mástil que desvía un cable hasta el contrapeso inferior. Son habituales y existen también. También son llamadas, obviamente, grúas torre. Habíamos dicho también que existen grúas autopropulsadas sobre ruedas, son bastante habituales, y en general se destacan dos tipos de pluma: una pluma reticulada de una longitud fija, en la cual se le pueden agregar tramos o bien plumas telescópicas, quizás más modernas, en las cuales la pluma es retraíble y ocupa menos espacio. Básicamente los movimientos son similares, con la diferencia de que la pluma extensible
varía el brazo con el que estoy trabajando y es más fácil de manipular la carga en ciertas situaciones. Dependiendo del terreno, digamos, se pueden ser sobre ruedas o sobre orugas. Digamos, también con plumas telescópicas o plumas telescópicas, perdón, o plumas reticuladas. Son bastante habituales y esto depende de la accesibilidad del terreno y los tipos del terreno, si será sobre ruedas lo correspondiente o sobre orugas. De la misma manera, funcionan de forma similar, con la diferencia entre la situación de que la pluma sea telescópica o no. En este caso, tenemos un ejemplo de una oruga Terex de 60 toneladas sobre ruedas, sobre camión con ruedas, y es una pluma telescópica. Estas son las especificaciones y las dimensiones de la grúa. Una cosa importante a destacar ya en principio es que la grúa no trabaja simplemente con los apoyos de las ruedas, sino que se va a apoyar en brazos extensibles que deben proyectarse por encima de la grúa para lograr justamente una mayor distancia entre apoyos y un mayor momento susceptible de tomar en el apoyo de la grúa. Digamos, la grúa llega a posición, se establece y desciende las patas y extendiéndolas para lograr una configuración, digamos, de apoyos que permita tomar un mayor momento en todas las dimensiones. Lógicamente esto es clave y esto forma parte del ingeniero que esté a cargo o el arquitecto a cargo de la operación. Digamos, los procedimientos de izaje, en la memoria de cálculo, se calculan los izajes con la grúa en cierta extensión justamente de sus patas, ¿no? De sus apoyos. Si no, no va a poder desarrollar, digamos, la capacidad de carga que nos dice el fabricante. Esto es importante tenerlo en cuenta y siempre prestar atención al apoyo de este tipo de grúas. El fabricante entonces nos presenta un diagrama de rangos en el cual podemos ver en función de la extensión de la pluma, en distintas situaciones de extensión de pluma, que en desarrollo horizontal, es decir, en el radio en planta que puedo estar trabajando, y a su vez en la altura que puedo manipular la carga, un diagrama de puntos en el cual en cada uno de estos valores representa la carga de izaje admisible máxima en toneladas. Lógicamente, siendo que está apoyada con su configuración de apoyos y puede tomar un momento determinado, la grúa, en función de su peso y los apoyos, a medida que uno se aleja, digamos, del apoyo, tengo obviamente mayor distancia y lo que implica una menor carga admisible. Otra forma habitual es una tabla de carga. Una tabla de carga de una grúa de este estilo tiene en principio algunas definiciones básicas, como por ejemplo que debo colocar un contrapeso de 11,6 toneladas. A veces los contrapesos justamente están dibujados así porque se pueden quitar para hacer más liviana la grúa o transportarla más sencillamente. Entonces tiene que tener este contrapeso. Nos indica que esta tabla corresponde a una extensión de los apoyos de 720 por 480, es decir, debo tener extendido la totalidad de los apoyos para poder lograr esta tabla de carga. Y se lee de la siguiente manera: en función del radio de trabajo horizontal y la extensión de la pluma, ¿qué carga puedo tomar? Si se fijan, 60 toneladas, habíamos dicho que justamente dice que el fabricante es una grúa de 60 toneladas, generalmente se indica la capacidad máxima, pero recién 60 toneladas puede estar trabajando a pie de grúa, digamos, a 2,5 metros de radio. En realidad la grúa trabaja a una menor capacidad dependiendo justamente, bueno, del radio horizontal y la extensión de la pluma. Pero en general, si se fijan, la mayoría de los modelos incluyen la carga máxima en toneladas. En este caso, bueno, 60. Al hablar de grúas también debemos hablar de ciertos elementos de izaje asociados para poder levantar la carga y poder llevar adelante, digamos, el izaje. Se destacan entonces metálicas o sintéticas, que son de poliéster o nylon, cerchas o perchas y otros
elementos auxiliares como vigas reticuladas provisorias y demás, grilletes, que son elementos de vínculo de estas slingas con la estructura, y otros elementos de izaje particulares que dependerán de cada estructura y de las situaciones que ameriten. Muchas veces se diseñan elementos particulares para el izaje de los proyectos grandes, si es que así lo requieren. Slingas metálicas entonces, digamos, simplemente es un cable de acero con ciertas características, con un ojal para realizar los vínculos, y tienen distintas configuraciones, pueden ser simples, con un gancho en la punta, dobles, quizás cuádruples, dependiendo del tipo de carga que debemos izar. Obviamente aquí es donde se coloca el gancho de la grúa y se realiza el izaje, y dependiendo de cómo estén trabajando, la carga real que van a poder soportar respecto a su resistencia. En general, todos los elementos de izaje, slingas, grilletes y demás, tienen, digamos, factores de seguridad de 7 en 1. Digamos, son 7 veces más resistentes de la carga a la cual vamos a estar trabajando, ya que estamos manipulando cargas en altura y los accidentes son muy graves en caso de ocurrir. Por tanto, los slingas, digamos, de poliéster o sintéticas se refieren a este tipo de slingas. En la actualidad se clasifican por color. Dependiendo del color va a ser su resistencia, y también originalmente se clasificaban según la presencia de cada una de estas líneas negras, que representa una cantidad de carga en kilos, generalmente 500 o 1000 kilos por cada línea negra que incluyan. Estas son fajas planas con ojal, estas son fajas cilíndricas o anillos, y también existen distintas configuraciones con ojal o con gancho. En general se destacan slingas planas con un ojal, slingas circulares o sin fin, y lo que se llaman cinchones. La particularidad de este tipo de elementos de izaje que pueden trabajar de distintas formas, ya fuera lo que sería tiro vertical o directo, conformando un lazo típico para el izaje de caños, o en forma de U, ya sea simple o bien doble, también trabajan de forma similar. Este tipo de slingas circulares en lazo es típico para agarrar caños y cañerías y elementos tubulares, pero depende su forma de trabajo, va a ser, digamos, la carga que puedan tomar. Es decir, si por ejemplo el color violeta resiste 1 tonelada, digamos, es 1 tonelada a tiro simple. ¿Sí? Generalmente esta carga asociada que se coloca en la slinga tiene que ver con 1 tonelada, con la capacidad de carga a tiro simple. Nuevamente con un factor de seguridad 7 en 1, ¿no? Está diseñada para 1000 kilos. Resiste mucho más. Si trabaja en ojal, levantando vertical, se considera el 80% muchas veces. Eso depende y está dado en las especificaciones de los fabricantes. No es un cálculo que debamos hacer nosotros, sino que viene dado de las características del izaje y del fabricante. Lógicamente, la memoria de cálculo, dependiendo de cómo se vaya a realizar el izaje, se debe considerar, digamos, cómo va a estar trabajando la slinga, cuál es su resistencia nominal y cuánto es la carga que puede llegar a tomar realmente. Cuando trabaja en forma de U, con un ángulo prácticamente recto, puede recibir el doble, justamente, porque si cada una de estas tramos de slinga resiste 1000 kilos, aquí puedo tirar con 2 kilos, con 2000 kilos, perdón. Bueno, cuando tenemos distintas configuraciones de ángulos, si el elemento es muy ancho, esta carga puede descender. Y distintas configuraciones, lo mismo, si son doble ojal o demás, corresponde al fabricante indicar cuál es la resistencia de dicha slinga. Estas situaciones son de consideración justamente en las memorias y cálculos de izaje. Por último, para el vínculo de estas slingas con la estructura, y lo vimos en alguna de las fotos que estuvimos viendo, existen elementos llamados grilletes, que son estos elementos en los cuales debe estar trabajando como corresponde y colocados correctamente. Y dependiendo justamente del ojal y del espesor, los fabricantes indican justamente, es una tabla de Crosby, es un fabricante bastante conocido de grilletes, el tamaño nominal, por ejemplo, un cuarto resiste media tonelada. Dependiendo obviamente del tamaño que tengan,
pueden resistir hasta 55 toneladas a tiro simple, digamos. Una breve introducción al caso práctico número 1, que básicamente va a ser el video de Aerolíneas Argentinas. Se trata del hangar número 5, como habíamos mencionado. Entran dos aviones comerciales. Se encuentran en Ezeiza. La planta de dicho hangar es de 100%, es 103 por 106 metros en planta y una altura de 22 metros. Y vamos a ver el montaje del techo. Corresponde entonces, dejo aquí el link para la visualización del montaje de un sector de esta cubierta. A destacar un par de situaciones particulares. Aquí arriba van a ver elementos en rojo, digamos, todas unas estructuras auxiliares nuevamente pintadas de antióxido con unos gatos hidráulicos que van a hacer el izaje. Son todas estructuras provisorias con gatos hidráulicos para que tiran de un cable para poder levantar justamente un sector de la cubierta. Y otra situación importante a considerar es que se realiza el izaje de la cubierta con una gran cantidad de la estructura ya montada, es decir, in situ en el suelo, digamos en el piso, se han configurado todas las vigas reticuladas, se han colocado las correas, incluso se colocan algunas de las chapas, las que no interfieren con la operación, para tener que realizar una menor cantidad de movimientos en altura. Digamos, uno podría haber subido los elementos de A1, pero se pensó el montaje realizando un gran sector con la mayor cantidad de elementos colocados para minimizar justamente el trabajo en altura a posterior. El otro caso que voy a dejar en video es un izaje que se realizó en YPF en el año 2015 también en la nueva planta de coque. Es una estructura muy alta que tiene más de 120 metros y consta de varios reticulados metálicos, varios emparrillados metálicos que van a soportar esos hornos de coque que habíamos visto que se transportaban hasta el lugar. Y la particularidad que tiene este montaje es que se utilizó una grúa de 660 toneladas de gran alcance que se trajo especialmente de Alemania, que es esta grúa que figura aquí, bastante particular, que se veía desde la autopista y fue bastante conocida el caso, y pudimos conseguir un video institucional de YPF de cómo se realizó el montaje de uno de estos elementos. La grúa es la que se ve aquí en la figura, es una grúa bastante importante, de pluma reticulada, que a su vez, debido a su complejidad, tiene distintas configuraciones, como van a ver, de estos contraplumas y distintas configuraciones de los contrapesos y demás, que hacen que pueda trabajar en distintos rangos. Y este es un primer diagrama de rangos que presenta el fabricante, que indica en función al radio horizontal y la altura que estamos trabajando, qué configuración debo adoptar en el tramo final de la pluma para distintos rangos, ¿no? Aquí vamos a ver la tabla de carga. Nuevamente depende de ciertas configuraciones, dependiendo del tipo de pluma, de la contrapluma, de este plumín superior y con un contrapeso de 300 toneladas. ¿Cuál es la carga que puedo estar soportando a cierta distancia? En este caso 76 metros. Para las distintas configuraciones de estos plumines y la inclinación que están teniendo. Bastante complejo, pero por suerte la grúa tiene un software que nos colabora en el cálculo de los izajes. Otra cosa interesante que surge justamente la especificación técnica de la grúa, dada por el fabricante, es un gráfico de capacidad de carga contra radio de trabajo. Nuevamente, dependiendo de las dos configuraciones de la grúa, no importan los nombres, y el radio que estemos trabajando, simplemente es entrar al radio hasta la configuración adecuada. Y acá tenemos la capacidad de carga en toneladas. Es un gráfico interesante que no habíamos visto en la grúa. Es bastante compleja, como habíamos dicho, pero incluye un software de cálculo de los izajes en los cuales uno plantea desde qué posición hasta qué otra posición debo llevar el elemento, y la grúa calcula los contrapesos necesarios y demás, la posición de centro de gravedad de la grúa en todo momento y la seguridad en la operación.
no sé, creo que aparece en algún momento del video, simplemente para que sepan que este es el software de la grúa en cuestión. Dejo aquí entonces una pequeña secuencia de montaje y un gráfico que indica con colores los distintos elementos que fueron izados para con la grúa en cuestión. Digamos, ahora vamos a ver el izaje en foto de los pequeños los elementos. En esta imagen se puede observar el izaje de uno de los switch deck inferiores, justamente con la grúa que veníamos hablando. Es uno de los primeros pasos de colocación de la estructura metálica, pero lo interesante aquí es observar las estructuras provisorias y particulares como cerchas o esta viga reticulada y estas cerchas que pretenden, digamos, lograr a partir del gancho de la grúa tomar a la estructura que debemos montar en 8 puntos, ¿no? Que son las 8 patas o las 8 columnas principales de estos reticulados y estos pórticos, ya que, digamos, si uno lógicamente tomara a la estructura quizás de los extremos simplemente o del medio, sufriría deformaciones o quizás solicitaciones de montaje que deben ser consideradas y que probablemente no resistan para la configuración que tiene esta estructura. Por tanto, es necesario tomar a la estructura desde los 8 puntos particulares y se debe calcular no solo el izaje de la pieza y la grúa, sino las cargas que está soportando y las solicitaciones que soporta por peso propio esta estructura al estar tomada de esta manera. Lógicamente, la estructura en posición final va a estar apoyada en estos apoyos que se ven aquí, metálicos, y anclada, digamos, al hormigón. Y esa va a ser la configuración en la cual fue calculada en condiciones de servicio. Pero en la memoria de izaje se debe considerar tanto la grúa, los elementos auxiliares, como las situaciones de solicitación particular de montaje que, bueno, simplemente les dejo aquí el link del video, digamos, es el izaje de uno de estos hornos de coque. Muchas gracias y aquí concluye entonces la clase de fabricación y montaje.